Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Cesarte y como les había prometido, pues les traigo el curso de matemáticas para pasar a la U. Como pueden ver, el programa de matemáticas para pasar a la U pues tiene como objetivo nivelar a los aspirantes a la Universidad Nacional en conceptos básicos matemáticos y reforzar dichas habilidades. Y como objetivo específico sería el desarrollar habilidades básicas para el uso y comprensión de operaciones aritméticas, algebraicas, geométricas y trigonométricas, además de la adecuada comprensión de ecuaciones y su representación y desarrollo en el plano cartesiano. Nuestro primer tema será conjuntos, nociones elementales, contenencia e igualdad, conjunto de partes, operaciones y sus propiedades. Bueno, muchachos, como ustedes pueden notar, los temas iniciales son muy sencillos, por lo cual los vamos a pasar muy rápidamente, pero quiero enfatizar de que a pesar de su sencillez, son muy importantes. Nos ayudan mucho en algunas preguntas muy tontas en el examen que a veces olvidamos. Entonces, trataré de resumir todo pues en el menor tiempo posible porque un video muy largo es fastidioso. Sin embargo, es necesario que ustedes estudien por su cuenta y además que tengan en cuenta que el esfuerzo que cada uno imparta en su formación pues se verá reflejado en el resultado del examen. Listo, muchachos. Iniciaremos nuestro curso. El primer tema, como ya se definió, es conjuntos y vamos a empezar. La definición de un conjunto. Un conjunto es un grupo de elementos u objetos especificados en tal forma que se puede afirmar con certeza si cualquier objeto pertenece o no a la agrupación. Para denotar a los conjuntos se usan letras mayúsculas. Entonces entendamos que primero que todo un conjunto debe estar bien definido. Si no está definido, si tiene ambigüedad, pues a pesar de todo no se puede trabajar como conjunto porque no podemos conocer los elementos dentro del conjunto. Para enunciar un conjunto existen cuatro formas: por extensión, por comprensión, diagramas de Venn o por descripción verbal. Como podemos observar, por extensión es simplemente enumerar todos los elementos. Por comprensión es dar o establecer una forma en donde se puedan reconocer los elementos. Nosotros podemos decir A es igual a los animales del zoológico. A es igual a los días de la semana. Entonces es una regla que nos determina la totalidad de los conjuntos. Por diagramas de Venn son regiones cerradas que sirven para visualizar el contenido de un conjunto o las relaciones entre conjuntos. Básicamente es hacerlo de una forma gráfica, y por descripción verbal es como cuando hablamos. Ejemplos. Dada la descripción verbal, el conjunto de las letras vocales expresada por extensión, comprensión y por diagramas de Venn. Entonces, como podemos ver, solución por extensión, entonces B es igual a E, I, O, U y escribimos todos los elementos del conjunto. Por comprensión, escribimos B es igual a X tal que X es una vocal. Y por diagramas de Venn, pues tenemos el diagrama y todos los elementos del conjunto inscritos. Otro ejemplo, expresar de las tres formas el conjunto de los planetas del sistema solar. Solución, por extensión, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Por comprensión, P es igual a X, tal que X es un planeta del sistema solar. Y por diagramas de Venn, pues acá tenemos nuestro dibujito. Si cada elemento de un conjunto A es también un elemento del conjunto B, se dice que A es un subconjunto de B. La notación A contenido en B significa que A está incluido en B y se lee A es un subconjunto de B o A está contenido en B. Si no todos los elementos de un conjunto A son elementos del conjunto B, se dice que A no es un subconjunto de B. En este caso, la notación A, C, tachadito, B, significa que A no es un subconjunto de B. Gráficamente esto es, acá tenemos,
A contenido en B, pero B no está contenido en A. ¿Sí pilla? B tiene elementos que no están en A. Acá tenemos A no está contenido en B, porque vemos que hay una parte que no está en los dos conjuntos, y acá obviamente ninguno de los dos está contenido. La cardinalidad. La cardinalidad de un conjunto se define como el número de elementos que posee. Se nota por medio de los símbolos. Y tenemos el conjunto vacío o nulo. Un conjunto vacío o nulo es aquel que no posee elementos. Este conjunto está en todos los conjuntos. Por ejemplo, X, tal que X son los dinosaurios que viven en la actualidad, no hay ninguno. X, tal que X son los hombres mayores de 300 años, no existe. Y X son números positivos menores que 0, tampoco existen. Estos tres conjuntos son vacíos. La denotación la ponemos entre corchetes si está vacío, o el símbolo natural de vacío, ustedes ya lo conocen. El conjunto universal es aquel que contiene todos los elementos bajo consideración, se nota por U y gráficamente se representa mediante un rectángulo. Entonces tenemos U, X son los días de la semana, tenemos todos los días de la semana, todos los días de la semana inglesa, todos los días de los fines de semana, todos los días. Entonces sabemos que U es el conjunto universal y A, B y C son subconjuntos del conjunto universal, que son X son los días de la semana. Conjuntos finitos e infinitos. Un conjunto finito es aquel cuyos elementos pueden ser contados. Por ejemplo, J igual a X tal que X es el número de un día del mes de junio. Sabemos que hay 31 días, no me acuerdo, pero sabemos que lo podemos contar. K es igual a X tal que X es X a la 2 es igual a 4. Sabemos que lo podemos contar, que pueden ser ¿qué? 2 y menos 2. Y L es igual a X, tal que X es la cantidad de autos en la Ciudad de México. A pesar de que sea muy extenso, también se puede contar. Un conjunto infinito es aquel cuyos elementos no pueden ser contados, es decir, su cardinalidad no está definida. Ejemplo, números naturales e impares, ¿no? 1, 3, 5, 7, 9 y 11, y ahí va hasta el infinito. Los pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, y ahí va hasta el infinito. O Q, que es igual a la cantidad de puntos en una línea, también es infinito. Así sea tan pequeña la línea o larga la línea, los puntos son infinitos. Conjuntos iguales y desiguales. Dos conjuntos son iguales si tienen exactamente los mismos elementos. Se denota por el símbolo igual, y ya lo saben. Dos conjuntos son desiguales si por lo menos difieren un elemento, es decir, si no tienen exactamente los mismos elementos. Se denota por el símbolo, pues, desigual. Conjuntos equivalentes. Dos conjuntos son equivalentes si tienen la misma cantidad de elementos, es decir, si poseen la misma cardinalidad. Se denota por el símbolo aproximado. Esto para mí es aproximado, pero se aparece también como equivalente. Ejemplos. W es igual a X tal que X son las estaciones del año. Y Z igual a X tal que X es un punto cardinal. Las estaciones del año son 4 y los puntos cardinales son 4. Sabemos que entonces que W es equivalente a Z. Cuando los conjuntos son equivalentes existe una correspondencia 1 a 1 o biunívoca. Esto significa que se puede establecer una relación que asocia a cada elemento del primer conjunto con un único elemento del segundo conjunto sin que sobren elementos de ningún conjunto. Eso es una correspondencia biunívoca. Siguiente. Operación entre conjuntos. Unión. La unión de los conjuntos A y B es el conjunto de todos los elementos de A con todos los elementos de B, sin repetir ninguno y se denota como A unión B. Esto es, A unión B es igual a X tal que X pertenece a A o X pertenece a B, gráficamente. Entonces, dentro de una unión podemos tener conjuntos de uno o tener conjuntos de otro. Si tenemos un elemento en A, puede que no exista en B, pero igual cumple la unión. Intersección. La intersección de los conjuntos A y B es el conjunto de los elementos de A que también pertenecen a B y se notan como A intersección B. Esto es,
A intersección B es igual a X tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Esto es una unión, recordemos, y gráficamente tenemos acá la intersección, son los elementos que están incluidos en ambos conjuntos. Ejemplos, lo tenemos acá, ustedes lo podrán ver. Conjuntos disyuntos. Tenemos entre los conjuntos disyuntos existen dos y tenemos uno que es el complemento. El complemento del conjunto A con respecto al conjunto universal es el conjunto de todos los elementos de U que no están en A y se denota como A complemento. Esto es, A complemento es igual a X pertenece a U, pero X no pertenece a A. Entonces, leámoslo bien. A complemento es igual a X pertenece a U, tal que X no pertenece a A. Gráficamente se ve esto. Nosotros podemos considerar estas tres cositas. Que el complemento de un complemento es igual a su conjunto y que el complemento de vacío es igual al universal y el complemento universal es igual a vacío. Tenemos el ejemplo. Diferencia es el otro conjunto disyunto y la diferencia se establece como es el conjunto de los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B y se denota como A menos B. Esto es, A menos B es igual a X tal que X está en A y X no está en B. O X pertenece a A y X no pertenece a B. Entendamos primero que A menos B no es lo mismo que B menos A. Entonces acá se puede advertir como A menos B es diferente de B menos A. Entonces hay que tener cuidado en eso. Tenemos un ejercicio autónomo. Ejercicios autónomos, solamente tengo uno, lo siento. En una unidad habitacional viven 120 familias y saben que 70 de ellas tienen automóvil, que 30 poseen un reproductor de DVD y que 17 tienen ambas cosas. Se desea conocer cuántas familias tienen exclusivamente automóvil, cuántas familias son dueños exclusivamente de un reproductor DVD y cuántas familias son propietarias de un automóvil o de un reproductor DVD y cuántas familias no poseen ni un automóvil ni reproductor DVD. Para la solución de este ejercicio, pues tenemos que tener en cuenta la cardinalidad y creo que ya con eso es suficiente y las operaciones entre conjuntos ya podremos determinar pues, la cantidad de familias. Propiedad entre los conjuntos. Tenemos la propiedad de identidad. Sabemos que A unión vacío es igual a A unión universal es igual a la universal, A intersección universal es igual a A y A intersección vacío es igual a vacío. Propiedades de idempotencia. Entonces tenemos que A unión A es igual a A, intersección A igual a A. La propiedad de complemento, A unión A complemento es igual al universal y A intersección A complemento es igual a vacío, porque no hay ninguna intersección entre el complemento y entre el conjunto A. Propiedades asociativas. Nosotros podemos acomodar a nuestro gusto los paréntesis para poder trabajar mucho mejor el problema. Propiedades conmutativas. A unión B es igual a B unión A y A intersección B es igual a B intersección A. Recordemos que en diferencia de conjuntos esto no ocurre. Propiedades distributivas. A unión B intersección C es igual a unión B intersección A unión C. ¿Por qué sucede esto? Es como una multiplicación de polinomios. Entonces, A unión B intersección A unión C. Acá tenemos A intersección B unión A intersección C. Las leyes de Morgan. Primera ley, el complemento de la unión de dos conjuntos de la intersección de sus complementos. Recordemos, estas leyes de Morgan son muy importantes, nos ayudan bastante a la hora de hacer demostraciones de conjuntos. Esto, A unión B complemento es igual a A complemento, intersección B complemento es muy importante. El complemento de intersección de dos conjuntos de la unión de sus complementos. Entonces, el complemento de la intersección de dos conjuntos de la unión de sus complementos. Entonces, A intersección B complemento es igual a A complemento unión B complemento. Si miramos antes, la unión o el complemento de una unión da una intersección
y el complemento de una intersección da una unión. Recordemos eso. Productos cartesianos de dos conjuntos y sus gráficas. Entonces nosotros tenemos conjuntos y pues queremos graficarlas en un plano cartesiano. Recordemos que un plano cartesiano es una operación entre conjuntos R y R, por eso se le llama R cuadrado, donde X pertenece al conjunto de los reales y Y también pertenece al conjunto de los reales. Entonces, una pareja ordenada XY nos muestra un punto en el plano cartesiano. Entonces, veamos un ejemplo. Ubica en el plano cartesiano los siguientes puntos. Tenemos P1, que es nuestro primer punto, 2, 4. Sabemos que en el eje las X, que es la primera ordenada, está en el 2. Y que en el eje Y, que es la segunda ordenada, está en el 4. Entonces, nuestro primer punto P1, 2, 4, se ubica acá. El punto 2 se ubica acá. El punto 3 aquí. Y el punto 4 acá, como pueden ver. Ejemplo 2. Sean los conjuntos A igual a X, tal que X es mayor a 2, igual mayor o igual a 2 y menor o igual a 4. Y X pertenece a los reales. Y B es igual a Y, tal que Y es mayor o igual a 2 y menor o igual a 5. Y también pertenece a los reales. Graficar el producto cartesiano A por B. Entonces, el conjunto solución a este producto cartesiano es una superficie plana de forma rectangular limitada tanto en X como en Y. Gráficamente esto es así. Listo. Teniendo en cuenta todo esto, que yo estoy convencido de que ustedes lo van a estudiar con mucho más detenimiento, yo les voy a dejar un documento anexo para que ustedes lo puedan estudiar. Tenemos dentro del examen de la Nacional problemas de este tipo, como este. Me gustaría bastante que ustedes, ya teniendo el conocimiento, pudieran darle una solución a este problema específico del examen. Este es el problema 65 del examen de admisión 2009-2 y donde nos dice, en la gráfica la región sombreada representa el conjunto. Entonces, creo que ya tenemos las bases claras, la unión, la intersección, el O, el I, y recordemos que la ecuación de un círculo es x a la 2 más y a la 2 igual a 1, porque el radio de esto se nota que es 1. Entonces, cuando nosotros describimos a y, entonces pasaríamos x a restar, le sacaríamos raíz cuadrada y nos queda 1 menos x al cuadrado. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, podemos determinar si esta región sombreada está dentro de una unión o dentro de una intersección. Creo que con esto ya tendrían las bases suficientes para darle solución a un examen como este. Así que sin más, pues yo los dejo y pues pronto les subiré el nuevo tema.